Bienvenidos todos, bienvenido a Iglesia Bíblica El Camino, bienvenido una vez más. Estamos acá en este lugar y hemos disfrutado el tiempo de alabanza, hemos disfrutado participar de los elementos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para continuar con este tiempo de adoración. Este tiempo de prédica también es un tiempo de adoración. Oremos. Señor, gracias una vez más por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Señor, en este momento vamos a meditar en lo que enseña tu palabra. Te suplico, mi Señor, que nos ayudes a todos. Ayúdame a mí principalmente, Señor, para poder exponer y predicar tu palabra como realmente ella enseña. Ayúdanos a todos, Señor, a poder recibir este mensaje, Señor, como tu palabra, y que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos guíe a través de ella, Señor, a través de la verdad. Oro, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, para que todos los que estemos acá podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno y misericordioso. El Señor es bueno al permitirnos estudiar su palabra y ser bendecido por la verdad que ella enseña, ¿no? Al estudiar las diferentes doctrinas bíblicas, nosotros crecemos en el conocimiento bíblico, crecemos en fe, pero también crecemos en amor, en adoración, en apreciación, crecemos en devoción a Dios. Crecemos, por supuesto, en obediencia a Él. Y esto es lo que Él espera de su iglesia. Que al conocerle a Él, que al conocer más de Él, nosotros podamos responder en adoración. Que el conocimiento bíblico no quede solamente en nuestras mentes, sino que pueda penetrar en nuestros corazones. Y las semanas pasadas nosotros hemos estudiado, recuerdan, las doctrinas de la gracia. Y al estudiar estas doctrinas, nos hemos hecho algunas preguntas a veces difíciles, pero son preguntas necesarias para poder tener una mejor comprensión. Nos hicimos algunas preguntas como, ¿puede el hombre salvarse a sí mismo? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Claro que no, dijimos que no, y esto lo demostramos bíblicamente. No se puede salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador por naturaleza, es incapaz, está muerto espiritualmente. ¿Quién elige a quién? ¿El hombre elige a Dios o Dios escoge al hombre? Por supuesto, lo contestamos bíblicamente. ¿La salvación es algo que el hombre recibe por méritos propios o es algo que Dios da inmerecidamente al hombre? Por supuesto que Dios la da inmerecidamente al pecador. Preguntamos también, ¿serán salvos todos los seres humanos? ¿Sí o no? Por supuesto que no serán salvos todos los seres humanos. ¿Es justo que Dios elija para salvación a un grupo sí y a un grupo no? Por supuesto que no es injusto. ¿Tengo el derecho para reclamar misericordia a Dios yo? ¿Tiene usted el derecho de reclamar misericordia a Dios? Por supuesto que no. ¿Está obligado Dios a dar gracia a todos los seres humanos? No. Y una vez más, una pregunta más acá. Una vez que una persona es salva por gracia, ¿puede perder su salvación? No, bíblicamente no. Entonces, hacemos estas preguntas y ver las respuestas bíblicamente nos ayuda a comprender mejor al Dios de la Biblia. No al Dios creado a nuestra imagen, de acuerdo a nuestros pensamientos o a nuestras creencias. Al estudiar la Biblia, estudiamos al Dios de la Biblia. Y ese Dios de la Biblia es muy diferente al Dios que mucha gente se ha concebido mentalmente. Por eso es que usted y yo, o nosotros como iglesia, es necesario que vayamos a la Biblia y ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Y hoy también vamos a preguntar, tengo algunas preguntas para todos nosotros. ¿Tiene el derecho Dios de actuar soberanamente de acuerdo a sus planes y propósitos
o tiene que pedirle permiso al hombre? Escuche bien, ¿tiene el derecho Dios de actuar soberanamente de acuerdo a sus planes y sus propósitos o tiene que pedirle permiso al hombre? Por supuesto que no tiene que pedirle permiso al hombre. ¿Qué es lo que Dios demanda de todo ser humano para recibir perdón y salvación? ¿Qué puede hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué puede hacer el hombre para ser salvo? Nada. Y más adelante vamos a responder con más amplitud esta pregunta. Hoy vamos a ver un tema también que puede ser polémico. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cómo trabajan juntas? O si trabajan por separado, o hay que mezclarlas, o son dos caras de la misma moneda. Vamos a contestar esas preguntas. Entonces, el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre provoca discusiones incluso entre los cristianos, entre los creyentes. En la historia de la iglesia ha provocado divisiones teológicas. Hay teólogos que están de acuerdo en algunas cosas y no están de acuerdo en otras. Hay divisiones eclesiásticas también. Entonces, todo en cuanto a las doctrinas relacionadas a la salvación y a los atributos de Dios son controversiales. Porque alguien podría decir, yo creo que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Pero ¿qué significa que Dios sea amor? Porque usted y yo podemos tener un concepto de amor que es muy diferente del concepto que la Biblia describe del amor de Dios. ¿Qué significa que Dios sea justo? ¿Qué significa que Dios sea soberano? ¿Qué significa que Dios sea santo? Entonces yo y usted podemos tener un concepto de estas características o atributos de Dios. Pero una vez más, yo tengo que ir a la Biblia para enterarme correctamente qué significa que Dios sea amor, qué significa que Dios sea santo y justo. No es lo que yo diga, es lo que la Biblia dice. Entonces, sí, por supuesto, en cuanto a estas doctrinas acerca de la salvación, acerca de los atributos de Dios, siempre va a generar controversias. Pero pensando bien, si usted se pone, se sienta un poco a meditar en esto, no solo en esa área hay controversia dentro incluso del mundo cristiano. La Biblia es cuestionada desde el inicio de la creación. La palabra de Dios es cuestionada desde el inicio de la creación. Satanás cuestionó la verdad que Dios le había dicho a Adán. Negó lo que le había dicho a Adán. No es cierto, no van a morir, le dice. No es cierto, no van a morir. Entonces, los hombres de la Reforma, como Martín Lutero, Zwinglio, Calvino y otros más, todos creían en la predestinación. Todos ellos creían en la predestinación. Y cuando hablamos de predestinación, estamos hablando de la soberanía, de la gracia de Dios en la salvación. Dios ejerciendo un atributo propio de Él para hacer lo que según sus planes y sus propósitos tiene para con el ser humano y para su gloria. Eso es la soberanía de Dios. Entonces, todos ellos creían estas verdades y podemos decirle así, duras verdades. ¿Por qué son duras verdades? Porque retan nuestro intelecto finito. Retan. Nos llevan incluso hasta contra la pared porque no comprendemos todo. Pero ahí están en la Biblia. No podemos quitar de la Biblia la palabra predestinación. Entonces, pero la doctrina no inició con ellos tampoco. No fueron los reformadores, no fueron estos hombres los que inventaron o los que descubrieron. No. Los reformadores estaban siguiendo también los pasos de Agustín, el padre de la iglesia, Agustín de Hipona, en los años 1350, 1430 aproximadamente. Pero igual los reformadores como Agustín de Hipona estaban siguiendo fielmente la teología de Pedro, de Juan y de Pablo. Porque es lo que enseña Juan, Pedro y lo que enseñó el Señor, lo que enseñó el mismo Señor Jesús.
Entonces, lo que nosotros acabamos de escuchar en la lectura bíblica por Darwin acá, es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Jesús mismo hablando acá en este Evangelio. Y una vez más, no sé si lo tenemos en pantalla, pero me gustaría leer solo el versículo 16 al 18 en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Escuche lo que dice. Pues Dios, en la Nueva Traducción Viviente, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Hace algunos años nosotros estudiamos el Evangelio de Juan. Y si usted lee con un poco más de detención en los versículos anteriores, si usted lee desde el versículo 1 hasta el 21, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús acá está teniendo una conversación con un hombre religioso llamado Nicodemo. De hecho, era un maestro, un fariseo, un maestro de la ley. Este hombre era un experto de la ley mosaica y un experto en otras tradiciones que ellos tenían. Algunos comentaristas dicen que este hombre era una de las 3 personas más ricas en Jerusalén. O sea, era un hombre con un nivel muy alto de influencia a nivel social y económico, podría ser, e incluso religioso. Bueno, de hecho, él era un miembro de la Corte Suprema, por así decirlo, el Sanedrín. Era como la Corte Suprema que hoy conocemos. Y entonces, aquí vemos al Señor Jesús, nosotros, en Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 21, nosotros vemos al Señor Jesús acá teniendo una conversación evangelística, hablando con este hombre religioso, pero un hombre perdido, como todos los hombres. Nicodemo era un pecador más. Y Nicodemo había estado observando al Señor Jesús a hacer milagros, al punto que le dijo a Jesús: nadie puede hacer lo que tú haces, a menos que Dios esté con él, o a menos que Dios esté contigo. Eso está en el versículo 2. Escucha lo que le dice. Mire, estoy haciendo esto para dar un contexto de lo que estamos viendo o estudiando. Mire lo que dice el versículo número 2. Sí, una noche fue a hablar con Jesús. ¿Quién? Bueno, Nicodemo, ¿verdad? Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. No le está diciendo tú eres Dios, yo creo que tú eres Dios, pero sí creo que Dios te ha enviado. Entonces, Nicodemo no está creyendo que Jesús es Dios, pero él sabe que Jesús viene de Dios. Entonces Nicodemo espera que este hombre, este Jesús, este hombre de Dios puede darle algunas respuestas que él necesita hacer. Nicodemo necesita salir de algún tipo de ansiedad en su corazón. Y puede estar pensando, quizás este Jesús me puede decir lo que necesito saber, o lo que necesito hacer o dejar de hacer para entrar al reino de Dios. Entonces, o para tener algún tipo de esperanza. Y Jesús le habla acerca del reino también. Y lo primero que él le dice, no es algo que tú puedes hacer. Mira el versículo número 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces le dice, no es algo que tú puedes hacer. Es necesario nacer de nuevo. Y aquí hay una palabra en griego, anoten, que significa nacer de arriba o nacer de lo alto. Entonces vamos a ver algunos principios bíblicos acá acerca de la soberanía de Dios en estos pasajes y la responsabilidad del hombre. Vamos a hablar de la soberanía de Dios. La salvación es una obra soberana de Dios. Ahí está. Si nosotros leemos desde el versículo 3 hasta el versículo 10, nosotros podemos ver acá lo que Jesús le dice. Necesitas nacer del Espíritu. Necesitas ser limpiado por el poder de arriba. Ahora, tenemos que recordar que nosotros no hacemos ninguna contribución a nuestro nacimiento físico.
sucede la concepción en el vientre de la mujer, ¿no? Y el bebé no hizo nada más que formarse o ser formado por Dios. Y lo mismo sucede en el caso espiritual. Entonces usted necesita que Dios le dé vida espiritual. Yo necesito que Dios que me dé vida espiritual. O el ser humano pues necesita, el hombre en sí necesita vida espiritual. De la misma manera que Dios nos da vida física. Es Dios. Entonces, mire, si usted se pone a estudiar todos los seres o los sistemas religiosos en el mundo se concentran en el mérito humano. Creen que alcanzan una relación con Dios por medio de méritos humanos o obras, la religión, los rituales, la ceremonia, la moralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Buena obra y un montón de cosas. Y este era el caso del judaísmo. Las personas tenían que ser moralmente buenas, tenían que seguir ciertos rituales y otras ceremonias para alcanzar algún tipo de posición delante de Dios. Pero Jesús le dice, lo que necesita es algo que tú no puedes hacer. Eso le está diciendo Jesús a Nicodemo. Tú no puedes hacer eso. No puedes contribuir en lo que necesita suceder. Y esto es lo que la mayoría o en la mayoría de las campañas evangelísticas, entre comillas, se complican las cosas. Si alguien viniera a preguntar acerca de la vida eterna o cómo tener una relación con Dios, cómo es que mis pecados pueden ser perdonados, cómo es que puedo ser salvo. Si alguien viene y les pregunta, ¿qué creen ustedes que le van a decir? Bueno, puede ser que le den una gran lista. Tienes que aceptar a Jesús, tienes que comenzar a ir a la iglesia, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes un montón de cosas que hacer. Y no estoy diciendo que esas cosas son malas. El punto es que esas cosas no van a darme resultados la salvación. Para nada, al contrario. No es así. Y ese es el punto acá. ¿Qué tan bueno tiene que ser una persona para merecer el cielo o la vida eterna? ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué puede hacer esa persona? ¿Qué puede hacer para su salvación? Nada. Nada. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque por la obra de la ley, según las palabras que Pablo está diciendo, ningún ser humano será justificado. A los romanos, ¿verdad? Ningún ser humano será justificado. Estás pidiendo algo imposible. Sería más fácil tratar de meter a un camello por el ojo de una aguja que pensar que puedes ganarte la salvación. Y eso está en Mateo 19. Recuerdan, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dice. Entonces, este es un cambio. El nuevo nacimiento es un cambio que solo Dios puede hacer. Es algo que solo Dios puede hacer. Pero también esto es un cambio, por así decirlo, enorme en el pensamiento de Nicodemo, que es un maestro de la ley. Jesús le dice 2 veces en el versículo 3 al 10. En la Reina Valera le dice, de cierto, o de cierto, de cierto. O sea, en verdad, dice la Nueva Traducción Viviente. Te estoy diciendo por primera vez lo que es la verdad, contrario a las mentiras que has creído por mucho tiempo. Y Jesús le hace responsable por eso mismo. Escuche bien, Jesús le hace responsable. ¿Cómo puedes ser tú un maestro de Israel y no saber eso? Él debería haber sabido, porque el mensaje de la salvación soberano de Dios está presentado en en el Antiguo Testamento. Y Nicodemo había estado familiarizado con el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Jeremías 31, Ezequiel 36, Ezequiel 37. Ahí está. Estos 3 pasajes enseñan la soberanía de Dios en la salvación. ¿Cómo es que un maestro de la ley, cómo es que no sabes cómo es una relación con Dios? ¿Cómo es que no sabes, Nicodemo? Es algo que Dios hace milagrosamente desde el cielo. Es algo que tú no puedes hacer. Necesitas nacer de nuevo, le dice. Y no puedes nacer de nuevo tú mismo. Entonces, escuche bien, si alguien viniera a usted y le preguntara, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué? Nada. Yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Es un milagro divino, es un milagro de Dios. Mira el versículo número 8. Juan 3, versículo número 8. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Es algo divino. Es algo divino. Entonces, esta es una obra de Dios según su voluntad. El Espíritu Santo lo hace cuando y donde Él quiera. Entonces, una vez más, la salvación es una obra soberana de Dios. Lo único que usted puede hacer es pedir. Eso, pedir. Lo único que usted puede hacer es pedir. Pedirla. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces la soberanía de Dios significa que la salvación es un regalo divino. Dios es quien inicia, Dios es quien lleva a cabo el proceso de la salvación. Entonces ahora vamos a continuar con la segunda parte, la segunda parte de lo que estamos estudiando, la parte paralela, la responsabilidad humana. Ya miramos que la salvación es una obra soberana de Dios. No es algo que el hombre puede hacer. No es algo que el hombre pueda producir. El hombre no produce salvación, es una obra de Dios. Pero miremos la responsabilidad del hombre. O sea, usted es responsable por creer o no creer. El ser humano es responsable por creer o no creer. Entonces, el mensaje a un pecador sería algo como esto: no puedes hacer nada para ganarte la salvación, pero eres responsable por creer o negar lo que Dios ha hecho en Cristo para proveer la salvación como un regalo de gracia. Eres responsable. ¿Qué es lo que Dios hizo soberanamente para salvar a hombres pecadores? ¿Qué es lo que Dios hizo? Versículo 16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo. Ahí está el segundo punto, el segundo principio acá. Dios dio o envió a su Hijo. ¿Quién? Lo más amado por Él. A su único Hijo. Aquí hay una palabra griega que significa monogenes, como único en su clase, único en su especie. No hay nadie igual que Él. Entonces, cuando leemos porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí podemos ver la misión del Hijo motivada por el amor supremo del Padre hacia el mundo, entre comillas. Aquí está, si nosotros nos detenemos ahí, vamos a perder de vista todo lo que quiere decirnos el contexto en el que estamos estudiando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se saca Juan 3:16 para promover un tipo de doctrina universalista. Pero vamos a ver eso. Entonces, mire lo que dice Juan 6, 32. 2 páginas más adelante. Jesús le respondió: la verdad te digo, no fue Moisés quien dio el pan del cielo, fue mi Padre quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Juan 6:32 acabo de leer. Entonces, aquí podemos ver la misión del Hijo, que está motivada por el amor supremo de Dios Padre hacia un mundo malvado, un mundo pecaminoso de seres humanos. Eso es lo que está enseñando acá esto. Y la expresión acá, porque de tal manera indica la intensidad, la grandeza, la naturaleza de su amor. El Padre entregó a su Hijo único para que muriera en rescate y en representación de hombres pecadores. Segunda a los Corintios 5:21, mire lo que dice. Segunda a los Corintios 5:21.
Escuche lo que dice. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Usted puede ver acá entonces, la expresión de tal manera indica la intensidad. No indica lo que puede abarcar, la intensidad más bien. Y cuando dice amó Dios al mundo, aquí vamos a detenernos un poco. Aquí el término mundo en griego es cosmos. Cosmos. ¿Y cuál es el significado de mundo en este pasaje? Entonces, bueno, está hablando de cosmos y la Biblia usa el término mundo para referirse a la tierra, al universo físico. Pero también casi siempre se refiere al sistema corrupto que está en contradicción con la voluntad de Dios. Por eso es que en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí o no? Pero Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y nos está diciendo a nosotros, no améis al mundo. Que no nos conformemos al mundo también. Entonces, usted se puede fijar, vamos a ver a qué se está refiriendo el Señor Jesús mismo acá en este texto. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios ama al mundo, se está refiriendo a los seres humanos que viven aquí. Eso está en 1 de Juan 4:9 también. Pero mundo no significa todas las personas sin excepción. No significa cada cabeza que habita este planeta. No significa eso. No quiere decir que ama a toda persona cabeza por cabeza igualmente. Pastor, pero aquí está diciendo mundo. Pero yo le estoy diciendo qué significa mundo en la Biblia. Para usted, para mí, mundo puede referirse al planeta Tierra o a todo el universo. Pero el domingo pasado todo el mundo comió gallo pinto, ¿sí o no? ¿Está seguro que todo el mundo, pastor? No, me refiero a todo el mundo, los que estaban acá. Nadie se quedó sin comer. Pero yo puedo decir, todo el mundo comió. Y estoy diciendo que todo el planeta Tierra comió gallo pinto. Bueno, casi todo Nicaragua come gallo pinto, ¿eh? Pero no me estoy refiriendo que todo el mundo. Entonces, bueno, pastor, pero miremos pues entonces, si Dios ama a todo el mundo, entonces, Salmo 5. Vamos a Salmo 5. Vamos a ver qué es lo que Dios dice en el Salmo 5. Voy a leer Salmo 5, capítulo 4, el versículo 4 en adelante. Oh Dios, dice, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Juan 3:16 no nos está diciendo que Dios ama de igual manera a cada persona, a cada cabeza que habita este mundo? No está diciendo eso. Por supuesto que no. Si Dios ama a toda persona y Cristo murió por toda persona, y el amor y la muerte de Cristo no sería entonces eficaz, porque no toda persona va a ser salva. El amor de Dios no significa que toda persona va a ser salva o será salva. ¿Por qué? Porque un día va a haber juicio. Porque un día va a haber juicio. Y los que no creen, mire el versículo 17 de Juan 3, Juan 3, ¿dónde estamos estudiando? Juan 3. Versículo 17. Escuche bien lo que dice.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Bueno, entonces, pero muchos van a ser condenados. No hay condenación para todo el que cree en él. No hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no creer. Entonces, cuando dice, y esta es la condenación, o sea, esta es la base teológica o bíblica de la condenación. ¿Cuál es la base de la condenación de los seres humanos? ¿Cuál es la base? Que no creyeron. Que no creyeron. Esta es la condenación. Se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Ahí está. Entonces, si usted se fija acá, el mundo representa a la humanidad pecadora, sí. Nos podemos referir que no es merecedora del amor del Salvador de Dios. No es merecedora del amor salvador de Dios. Pero aparte del amor de Dios, el mundo está bajo condenación de Dios. Pero en Cristo los creyentes experimentan el amor de Dios. ¿Se da cuenta? Un amor sorprendente, un amor redentor, un amor inagotable. Y el punto es este, el hecho de que Dios ame a las personas. Este texto no enseña que Dios ama salvíficamente a cada ser humano. Dios envió a su Hijo, al cosmos, a este mundo, como dice en Juan 1, 11 y 12. Vino a los de su propio pueblo, vino al mundo que él había creado, pero los de su propio pueblo no creyeron en él, dice. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a eso le dio la potestad, el derecho de ser sus hijos. Vino al mundo que él había creado, ¿verdad? Cuando hablamos de la tierra. Y los de su propio pueblo lo rechazaron. Entonces el término mundo en Juan 3:16 no se trata de la gente de cada nación, aunque pudiera referirse, sí, a gente de los 5 continentes, porque en todos los continentes hay creyentes, sí, puede referirse, pero más bien acá resalta la naturaleza del amor de Dios, la inmensidad, la grandeza. Entonces, y después dice, ok, ¿qué es lo que Dios hizo para salvar a hombres pecadores? Envió a su Hijo, dio lo más amado. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él recibiera vida eterna. Pero el que se niegue a creer ya ha sido condenado. Leímos en el versículo 18. Eso es lo que debes creer. Esa es la responsabilidad del ser humano. Debes creer. Pastor, pero hace algunas semanas escuchamos de la doctrina de la elección. Sí, pero en un grupo grande como este, yo no puedo estar adivinando quién sí y quién no. Yo estoy predicando el evangelio y el llamado para cada ser humano es: cree. Cree. ¿Qué es lo que debes creer? Que el Hijo de Dios eterno es el Señor de señores, que Él es Jesucristo, el segundo miembro de la Santa Trinidad. Él es la fuente de la verdad, Él es la vida, la verdad y la luz. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Y Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto significa Cristo únicamente, o sea, solus Christus, sola fide, o solo por fe. Únicamente por fe, únicamente en Cristo hay salvación.
Eso es lo que debe creer cada hombre. No es lo que pueda hacer, es lo que debe hacer, creer. Yo no puedo hacer nada para mi salvación, pero soy llamado a creer. Cuando Pedro predicó a una gran multitud en Hechos, capítulo 2, versículo 37 en adelante, recuerdan, está Pedro predicando allá, y ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, recibirán salvación y el sello, la garantía de que realmente le pertenecen. Y Pedro está predicando a una gran multitud ahí, a judíos, porque ellos habían visto que el Espíritu Santo había sido derramado, e incluso en los gentiles, los que no eran judíos de raza, pues. Entonces, el ser humano es responsable de arrepentirse. ¿Qué significa eso? Que el ser humano es responsable de reconocer su necesidad. El ser humano es responsable de reconocer su incapacidad. La fe, el arrepentimiento y la obediencia son respuestas a la gracia de Dios. Son respuestas a las misericordias de Dios. Porque sí, el ser humano en general recibe misericordia de parte de Dios. O sea, de cierta manera, todos los seres humanos reciben una porción de las misericordias de Dios cada mañana. Entonces el mandato de Dios a arrepentirse y creer es un llamado a la responsabilidad del hombre. Si no, Dios no estuviera llamando a arrepentirse a los seres humanos. ¿Cuál fue el mensaje de los profetas cuando iban a cada pueblo con un mensaje de Dios? Arrepiéntanse, así ha dicho el Señor. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, generación de víboras, le decía. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? Arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje de los reformadores? Arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje de los puritanos? Arrepiéntanse. ¿Cuál es el mensaje en la mayoría de las iglesias? Que vas a tener prosperidad, que vas a tener salud, que Dios te va a cancelar tu deuda. ¿Cuál es el mensaje bíblico? Arrepiéntanse. Crean en el Señor Jesús. Esa es la responsabilidad del ser humano, del hombre en general. Dice el versículo 18, ya han sido condenados. O sea, es una condenación futura pero segura. Una condenación presente. Por su propia incredulidad, caminan como zombies, por así decirlo. También hay condenación basada en su propio pecado. No están interesados en el perdón a través del Evangelio. No. Si usted saliera a predicar el Evangelio a 100 personas, no van a venir 100 personas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el ser humano no está interesado en el perdón de Dios. Porque ellos creen de cierta manera que pueden salvarse a sí mismos. O no creen que son tan malos y que necesitan arrepentirse. Entonces la incredulidad es pecado. Es pecado contra el amor de Dios. Es pecado contra el amor mostrado por Dios enviando a lo más amado por Él, a su Hijo. Y esa es la base de la condenación. Que Dios envió a su propio Hijo, lo más amado, y lo rechazaron. Y lo siguen rechazando. El desprecio, la negación, la falta de amor al que nos amó, es pecado. Esa es la base de la condenación. Entonces, cuando el hombre peca, no lo hace por obligación, sino que lo hace libremente. Lo hace por su propia decisión, por su propia escogencia. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con esto? Entonces, el hombre es culpable de pecado porque peca por su propia decisión. El hombre es pecador porque peca por su propia decisión.
Entonces, lo que dio la responsabilidad del hombre es no pecar, evitar el pecado. Porque sí, se puede evitar el pecado, pero la naturaleza, el mismo hombre por su propia decisión, peca y sigue pecando hasta que Dios abre sus ojos y hace un cambio. Entonces, una vez más, cuando dice vida eterna en el versículo 16, no se refiere solo a la cantidad de vida o de tiempo, no, sino a la calidad de vida. El significado literal aquí es vida del mundo venidero. Cuando dice vida eterna, es vida del mundo venidero. Y se refiere a la resurrección y a la existencia celestial en gloria y santidad perfecta por toda la eternidad. Entonces, para los creyentes en el Señor, o sea, los nacidos de nuevo, esta vida es experimentada antes de la llegada al cielo también. Entonces, esta vida eterna es en esencia la vida que Dios le da a cada creyente. Pero se va a manifestar en plenitud después de la resurrección. Sí, en Romanos 8:23, ahí sale. En Filipenses 3:20. Entonces, muchos se centran en el amor universal. Pero este texto no enseña eso, más bien enseña que Dios envió a uno que era el más amado por Él para salvarnos. Eso es lo que enseña Juan 3:16. No es que Dios ama salvíficamente a todo el mundo y que todo el mundo puede salvarse. Si todo el mundo pudiera salvarse, todo el mundo sería salvo. ¿Sí o no? Entonces, si cada ser humano pudiera salvarse por sí mismo, no hubiese necesidad de que Cristo se sacrificara. Y usted tiene que recordar lo que el Señor Jesús dijo en Juan 10 a sus ovejas. Dice, mis ovejas, quiere decir que hay otra parte que no son sus ovejas, lo dijo él mismo. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Y qué hace él? Yo las conozco, dice. ¿Y qué siguen haciendo las ovejas? Y me siguen. ¿Y qué hace él? Le da vida eterna. ¿Qué más? Nunca perecerán. Hay seguridad. ¿Qué otra cosa? Nadie podrá arrebatarlas de la mano o de mi mano. La Biblia enseña que Dios es soberano, pero también enseña que el hombre es responsable. No puedo apartar esas dos cosas. No las puedo aislar. Tampoco las puedo mezclar. Pero es una verdad. Es una verdad. Dios es soberano. La salvación es una obra soberana de Dios, pero también el hombre es responsable. El hombre es responsable a atender el llamado de Dios de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Entonces debemos entender eso. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora estoy lejos. Y es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para hacer que hagan lo que a Él le agrada. O sea, Dios es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. En otras traducciones dice, ocúpense de su salvación, dice la Reina Valera. Y entonces muchos creen que, entonces, da cuenta, pastor, yo tengo que guardar la salvación porque depende de mí. Yo tengo que guardar mi salvación, preservarla ahí, porque la puedo perder. Cuando dice ocupen su salvación, dice esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. O sea, que haya evidencia realmente. Cuando alguien
se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, o sea, cree pues, pone su fe en Jesucristo, posiblemente los frutos de esa salvación no van a ser inmediatamente. Posiblemente va a ir poco a poco, pero va a ser evidente algunos cambios exteriores, interiores en la persona. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Debemos esforzarnos no por nuestra salvación o no para obtener salvación. Dice, debemos esforzarnos en nuestra salvación. En nuestra salvación. Con reverencia, con humildad, reconociendo que Dios está obrando en nosotros. Dios trabaja en nuestros corazones. Dios trabaja en nuestros corazones para que deseemos y hagamos lo que es conforme a su voluntad. Eso es lo que dice el versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Ahí está. Entonces, Dios nos llama a responder a su gracia con fe. Dios nos llama a responder a su gracia con arrepentimiento y obediencia. Que podamos reconocerle que Él es quien dice ser, que Él es el que inicia y completa la obra de salvación en nuestras vidas. Esa es mi responsabilidad. Estamos terminando y escuche lo que dice 1 Juan 4:19. 1 Juan 4:19. No, amados, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Algunas traducciones más antiguas dicen, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, el motivo de Dios para enviar a Jesucristo fue su inmenso amor. Eso es lo que está enseñando Juan 3:16. Que el inmenso amor de Dios por usted, por mí, amó al mundo malo y pecador. Amó a las personas malas y pecadores. Para que creyeran en Él. Pero están condenados aquellos que no creen en Él y no creerán en Él. Entonces, toda la humanidad es completamente pecadora. Es totalmente perdida, está totalmente perdida. Toda la humanidad es incapaz de salvarse por medio de esfuerzos humanos o ceremoniales. Sí. No hay nada bueno en el hombre. No hay nada bueno que atraiga a Dios y que haya dicho, wow, qué impresionante lo que están haciendo allá en la tierra, en Chinandega, en Monserrado, en el Calvario. Voy a enviar a mi hijo para salvar a este grupo de personas, porque seguro me van a servir para algo. Yo veo algo bueno en ellos. ¿Qué miró Dios en usted? ¿Qué miró Dios en mí? Pecado, podredumbre, maldad. Eso es lo que Dios vio. Y aún así dice que envió a su hijo, lo más amado, para que fuera el sacrificio perfecto por tus pecados, por mis pecados. Él nos amó porque así lo determinó soberanamente. ¿O usted quiere decirle al Señor, Dios, ¿por qué me amaste? Envíame mejor donde yo estaba. No, su respuesta, mi respuesta es, Dios, gracias. Gracias, Señor. Entonces ahora debemos corresponder a ese amor, como dice acá el apóstol Juan en la primera carta, 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces le pregunto, ¿usted ama a Cristo? ¿Es Cristo lo más amado por usted? ¿O está amando a algo más o a alguien más? ¿Es Dios lo más amado? ¿Es Cristo lo más preciado por usted?
Mira, yo podría pasar 2 horas más, pero ya me hicieron de seña. Porque sí, le estoy diciendo a los hombres que me hagan de seña ahí. Porque las últimas prédicas han sido un poco extensas, pero a veces necesarias. Pero sí, la responsabilidad humana implica un montón de cosas. Tiene que reconocer la necesidad de la salvación. Tiene que reconocer que debe haber una respuesta activa a la gracia de Dios. La fe no es pasiva, la fe es activa. Porque Santiago también así lo dice, ¿no? Entonces, la responsabilidad del creyente es también permanecer o perseverar en la fe. La responsabilidad no termina con que, bueno, ya creí, ya me arrepentí de mis pecados. No, los creyentes tienen la responsabilidad de perseverar en la fe, creciendo en la fe, desarrollando una relación continua e íntima con Dios, obedeciendo su voluntad, como dice Colosenses 2. Entonces, ahí es donde necesitamos crecer nosotros. Y no sé si usted, aquí en este grupo grande, hay alguien que aún no se ha arrepentido de sus pecados. Piense, medite. ¿Has escuchado el llamado de Dios? ¿Has escuchado lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, lo que Dios llama del ser humano? Arrepentirse de sus pecados. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. No serás condenado, serás salvo. Y si usted cree en el Señor Jesús, usted ya creyó y siga creyendo, entonces usted es salvo por gracia. Y si es salvo por gracia, no es salvo por obras. Y si es por gracia, usted debe estar asombrado, agradecido y maravillado por esa gracia soberana que Dios derramó en su corazón para que hoy usted y yo tuviéramos vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, la gracia, las doctrinas de la gracia terminan en él. Soli Deo Gloria. Toda la gloria es para Dios. Solo a Dios la gloria. Aunque yo tengo responsabilidad, Dios en su soberana voluntad me dio de su salvación. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para el perdón de mis pecados. Y aquel que quiera obtener perdón de pecados solo debe arrepentirse y creer en Cristo. Ese es el llamado, esa es la responsabilidad del hombre. Oremos. Amado Señor y Padre que estás en los cielos, oro, Señor, en agradecimiento porque eres un Dios soberano, pero eres soberanamente justo, eres soberanamente santo, eres soberanamente amoroso, Señor. Eres un Dios de gracia. Y debido a eso, Señor, hoy tenemos vida eterna. No es algo que nosotros hicimos, no es el fruto de nuestro esfuerzo, es tu gracia soberana en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a todos, ayuda a tu iglesia, Señor, a responder en obediencia, a responder en gratitud, a responder en devoción, Señor, a usted, a responder en un servicio abnegado, a responder, Señor, en amor por lo que tú hiciste. Y ayuda, Señor, a cualquiera que esté aquí, que aún no ha creído, que pueda creer, Señor, que pueda responder en fe, que pueda responder en arrepentimiento a tu gracia y pueda recibir el perdón para salvación. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.